Comenzamos las enseñanzas acerca del Catecismo de la Iglesia Católica. No pretendo que estos días sean clases, por supuesto que no lo son, sino más bien una enseñanza en la que haya, por un lado, una dimensión discursiva, es decir, razonar, intentar sacar las consecuencias de las cosas, pero también, ¿por qué no?, una dimensión orante. Ante esa realidad divina, pues nosotros también elevamos nuestra alma a Dios y nos relacionamos con Él. Es curioso cómo el Catecismo de la Iglesia Católica, en su primer momento, lo que nos plantea sobre todo es que el hombre es capaz de Dios. Titula el primer punto el deseo de Dios. Y es verdad que el deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre, porque hemos sido creados por Él y para Él. Y este deseo es algo como muy universal. No creo que fuera incorrecto decir que felicidad y deseo de Dios sea lo mismo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que, claro, cuando uno sueña ser feliz, sueña la plenitud, sueña el poder disfrutar, contemplar la belleza, sueña con un corazón completamente limpio, un amor completamente desinteresado. Claro, la primera pregunta sería, tal vez, ¿no?, ante este deseo inscrito que todos llevamos de Dios, ¿qué es para cada uno de nosotros la felicidad? Porque claro, yo creo que es verdad que todos hemos nacido para ser felices y como que la felicidad es un derecho más que humano, es decir, mucho más profundo, porque es lo que todos soñamos. El problema, claro, es qué nombre le ponemos cada uno de nosotros a la felicidad. Para algunos ser feliz es disfrutar mucho, experimentar mucho placer. Para otros la felicidad puede ser triunfar, tener éxito, estar por encima, ser admirado, ser aplaudido. Para todos, la felicidad es ser amado. Saber amar y ser amado. Evidentemente, claro, en la medida en que nuestro concepto de felicidad sea acertado o sea equívoco, realmente encontraremos esa realidad o no la encontraremos nunca y nos pasaremos la vida buscando la felicidad y nunca saldrá a nuestro encuentro. Por eso, claro, el concepto Dios, la idea Dios, el ser de Dios, más que el concepto de la idea, porque sí, hay gente que trata con un Dios que es como conceptual, nosotros no. Nosotros tratamos con un ser personal. Para nosotros, para un creyente, porque Dios es la fuente de la vida, porque Dios es el que ha inventado el cosmos, ha inventado la creación, Dios es el que nos ha llamado a la vida y de hecho es el inventor del hombre y por tanto, al inventarnos a nosotros, ha puesto en nuestro corazón ese deseo de felicidad y por tanto, Él se ha inventado el deseo de la felicidad, Él es el autor de ese deseo. Está claro que solo Él sabe lo que nos colma, solo Él sabe lo que nos llena, solo Él sabe lo que satisface nuestro corazón y en definitiva, pues puede darnos esa sensación de paz, que no es una sensación sentimental ni física, es una sensación muchísimo más profunda. Y por eso, claro que sí, todos en la vida buscamos ese estar en paz, esa plenitud, ese conocimiento completo. Sobre todo, todos buscamos lo mismo: ser amados, es decir, ser valorados, ser queridos tal y como somos, sin que nos juzguen, sin que nos desprecien, sin que condicionen el cariño a nuestras virtudes o a nuestros bienhaceres. Y todos a la vez nos gustaría saber amar, hacer felices a los demás. Y efectivamente, en la medida en que la revelación cristiana es que Dios es amor y que el amor ha nacido de Dios, decía el apóstol San Juan, todo el que ama ha nacido de Dios porque Dios es amor. En la medida en que efectivamente nosotros tratamos con ese Dios y le tenemos en nuestro corazón, entonces efectivamente esa búsqueda de la felicidad solo puede quedar saciada en Él. Y entonces ya fijaos, surge como un primer movimiento del corazón de decir: Dios mío, perdóname, porque tantas veces como que he querido buscar la felicidad pues en momentos, en sensaciones, en querer estar por encima. En definitiva, esa dimensión turbia a veces que se produce en mí me impide realmente, yo soy el peor enemigo para mi felicidad. Podré echar la culpa a otros, pero perdóname, Señor, porque muchas veces busco la felicidad fuera de ti. Y claro, me equivoco, no me sale bien y en definitiva pues ahí no lo estoy haciendo bien. Qué bonito lo que dice el catecismo, ¿no?
que todos los seres humanos hemos sido creados por Él y para Él, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Porque efectivamente cualquier acto que hace un ser humano tiene una motivación. Cualquier cosa que hagamos es por una razón. Todo acto humano tiene una explicación. Todo. Un grito, un llanto, una frase, un silencio, un suspiro. Todo tiene una explicación, todo lo hacemos por algo. El ser humano es alguien que se mueve porque sus movimientos, sus pensamientos tienen sentido. El sentido último de todo lo que hacemos es la felicidad. Pensamos que eso que estamos realizando nos hace recibir amor y nos hace dar amor. Y así, pues, claro, la pena sería de estas personas como que viven a tontas y a locas, ¿no? Estas personas como que se dejan llevar por ese torrente de modas, ahora es que todo el mundo lo hace, es que todo el mundo lo dice, es que todo el mundo va por ahí, es que todo el mundo, el criterio de todo el mundo, parece como que si tú te sales del criterio de todo el mundo, pues ya eres un ser digno de no ser querido. Y no, te puede hacer mucho daño. Buscamos la felicidad, por supuesto que sí. Esa felicidad, en el fondo, es ese deseo de plenitud, de amor. Y nosotros, los creyentes, sabemos que mientras que lo busquemos en Dios y en las criaturas divinas en la medida en que nos refieren o nos llevan a Él, estamos acertando. Ahora, si lo buscamos solo en las criaturas, pero que no nos llevan a Él, sino que nos llevan a encerrarnos porque las utilizamos para nuestro propio fin y por tanto ya no es amor, entonces estamos fracasando. Ahora, continúa el catecismo diciendo que de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de creencias y comportamientos religiosos. Es decir, oraciones, sacrificios, cultos. Claro, en definitiva dice que a pesar de tanta cosa como tan extraña, al hombre se le puede definir como un ser religioso. Yo he pensado unas veces, ¿qué nos distingue de los animales? ¿Somos más inteligentes? No lo sé, a veces no lo parecemos. ¿Tenemos mejores sentimientos? Yo estoy convencido que los animales tienen un mundo emocional muy importante. ¿Memoria? Bueno, un elefante tiene más memoria que cualquiera de nosotros. No, yo creo que lo que nos distingue de los animales son fundamentalmente tres cosas. Uno, la libertad. La libertad nos hace capaces de amar, la libertad nos hace capaces de poder escoger una respuesta a la vida, una respuesta que podría ser avanzar o que podría ser aceptar, que puede ser luchar o que puede ser retroceder, pero siempre como una elección personal. Somos libres, mientras que los animales pues, siguen sus instintos, es decir, pues un animal tiene el instinto de conservación del individuo que es la agresividad y el instinto de conservación de la especie que es la sexualidad. Y que un animal, en la medida en que tiene un estímulo, siempre tendrá una respuesta que es la misma. Pero nosotros, a pesar de que experimentamos esos estímulos, que tenemos a veces pues esa ira fuerte como una agresividad para defendernos, o podemos tener un deseo, somos capaces con nuestra libertad de poder sobreponernos, de poder decidir quién quiero ser. No tanto lo que hacer, a veces no podemos elegir lo que podemos hacer, pero sí decidir quién quiero ser. Nos distingue la libertad, nos distingue también esa capacidad creativa que tenemos sobre la naturaleza. El ser humano hace arte, el ser humano compone música, hace pinturas, bueno, en fin, esa dimensión creativa que de algún modo modela la creación para que ese modelar exprese su intimidad y sobre todo esa intimidad que en definitiva es una expresión más del amor, puesto que la libertad nos capacita para amar. Pero en tercer lugar, la tercera característica, se pueden decir muchas más, pero a mí me parecía que nos podría ayudar estas. La tercera cualidad es que nosotros tenemos una dimensión de la trascendencia. Cuando alguien querido se nos muere, no lo abandonamos tirado ahí en medio del campo como tienen que hacer los animales, con digamos, alguien de la manada o alguien de la familia que ha fallecido. Lo abandonan a las fieras, lo abandonan
al proceso natural de desintegración del cadáver. Y sin embargo, el ser humano, desde los inicios, desde la aurora de la humanidad, siempre como tuvo esa dimensión trascendente, pues hacía enterramientos, ponía semillas, armas, vestidos, joyas, pensando, intuyendo, por una pura intuición de que como había otra vida, esos utensilios le iban a ser necesarios para la otra vida. Y esto, como dice el catecismo, ha sucedido de diferentes modos. En una religión se hacía o se adoraba al fuego, en otras a los astros, en otras al sol, a las fuerzas de la naturaleza. Es decir, a lo largo de la historia ha habido tantas manifestaciones de religiosidad que, claro, te dará a entender que la característica del humano es la trascendencia. El creer que lo que sucede aquí en el tiempo no es suficiente. El pensar que bueno, pues Señor, si toda la vida se va a resumir a sobrevivir, a comer, sería tristísimo. Seríamos un animal más, que es comer, reproducirse, tener placer y poco más. Y sin embargo nosotros no. Nosotros pensamos que esa trascendencia, que esa creatividad y que esa libertad tienen solo un fin, el amor. Ese movimiento interior que es mucho más que una atracción, que es mucho más que un sentimiento, que es mucho más que un deseo de saciar, sino el amor como una expresión de la identificación con mi Creador, una expresión de mi capacidad de crecer, de realizar mi propia historia en el sentido de dar una respuesta personal, única e irrepetible a los acontecimientos de la historia. Y por eso sí, es verdad que hay muchas religiones, pero nosotros no creemos que el cristianismo sea una religión más, no. Ni que es una ideología, ni un sistema de pensamiento, ni una alteración de la religión judía, no. Nosotros creemos que el único Dios, solo puede existir un Dios, que ha hecho el universo. Ese ser personal se relaciona con el hombre, se revela al hombre, se da a conocer al hombre, y en Jesús de Nazaret, en Jesucristo, comienza una nueva relación con la humanidad, que ya no es solamente una relación religiosa, si entendemos religión por un sistema de creencias, ritos, cultos, morales. El cristianismo no es una ideología, el cristianismo no es una moral, el cristianismo no es un conjunto de actos rituales, de culto. El cristianismo es un fenómeno por el cual tú eres capaz de encontrarte con Jesucristo resucitado, con Jesús vivo, que no es un personaje del pasado para ti, es un personaje del presente, y por supuesto que lo va a ser del futuro. De manera que, como decía muy bien San Juan Pablo II, o Benedicto XVI o el Papa Francisco, solo es cristiano aquel que ha tenido un encuentro con Jesucristo vivo y resucitado. No el de ayer, Jesucristo hoy. Jesucristo ayer, hoy y siempre. Es el mismo y único Salvador del mundo. Pero claro, pues esas manifestaciones que ha habido a lo largo de la historia y que sigue habiendo en diferentes culturas son una intuición. Una intuición porque, claro, el ser humano experimenta una profunda necesidad de relacionarse. Somos seres relacionales. Nos define lo que somos para los demás, lo que los demás son para nosotros y, evidentemente, lo que somos para Dios y lo que Dios es para nosotros. Esa dimensión, pues hay que cultivarla. Esa dimensión hay que cuidarla. Y efectivamente, fijaos, estos días que estamos en este estado de semi-aislamiento, estamos padeciendo en España y en tantos países del mundo una situación dramática, difícil, dura. Pues qué menos, pienso, que en estos días levantar nuestra mirada, levantar nuestro corazón hacia el Señor y decir, Señor, si en el fondo te tengo a ti, si en el fondo efectivamente me puede faltar el bienestar, me puede faltar el salir, el disfrutar, los jóvenes ya no salen de copas, la gente, pues lo de los paseos está como muy mal visto. Bueno, claro, efectivamente tenemos que intentar no transmitir, ni coger ni transmitir la enfermedad, pero qué pena cuando la gente como que dice, me aburro y no sé con qué rellenar mi tiempo. Una cosa es que te distraigas, sí, está bueno distraerse y leer una novela, pues conversar con los amigos, música, lo que tú quieras, ver alguna cosa instructiva en televisión. Todo eso está bien, sí, pero ¿por qué no ahora que vamos a tener más tiempo? Sí, Señor, tú me has llamado a la vida.
Yo creo que el hombre es capaz de ti y por tanto te hemos buscado siempre. Hemos sido creados para conocerte, para tener una relación intimísima contigo, y qué tonto sería si ahora que precisamente a través de estos acontecimientos de la historia, a través de esta pandemia, pues tú nos estás explicando muchas cosas. Estás llamando pues, a una conversión del corazón, nos estás llamando a darnos cuenta que es lo importante, a preguntarnos qué es la vida, qué significado tiene, para qué hemos sido llamados aquí. A mí nadie me preguntó si quería vivir. Se me pregunta cada día por quién y para quién quiero vivir. Y por tanto, creo que estos días sería bonito como decir, Señor, ¿cuál es mi concepto de ti? ¿Qué relación tengo contigo? ¿Eres mi creador? ¿Eres aquel que me ama? ¿Eres aquel que me comprende? ¿Eres aquel que tiene conmigo una relación de cariño, de cordialidad? ¿O para mí eres un trámite? Hay que cumplir, o incluso un señor antipatiquísimo que como no cumplo sus condiciones para ser amado, pues está lejos. Qué importante en este sentido, pues que nosotros en estos días nos preguntemos cómo es mi relación con mi Creador. Fuimos llamados a la vida por Él, y entre tantas religiosidades, tal vez yo tenga incluso mi propia religiosidad, es decir, me he hecho un Dios a mi medida, me he hecho un Dios a mi gusto, me he hecho un Dios según mi modo de entender. Y claro, esto es algo que me dificulta mi relación con el Dios verdadero. En tercer lugar, también hay un tercer punto en este primer texto del catecismo, de ese hombre capaz de Dios, en el que dice que existe, que este deseo de la unión con el Señor, esta unión íntima y vital con Dios, puede ser, dice, olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Claro, es decir y dice, la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia, la indiferencia religiosa, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión, y finalmente la actitud del hombre que al pecar se oculta de Dios. Claro, mira, yo comprendo que estamos en un mundo que no invita a creer. Que no invita a creer porque, claro, primero a la gente le escandaliza el misterio del mal. Seguro que muchos están preguntando, Dios mío, ¿cómo puedes permitir esto? ¿Cómo puedes ser Dios y ser Padre y decir que nos quieres y permitir a la vez pues, que la gente esté enfermando por decenas de miles, que la gente esté falleciendo, que las familias tengan miedo? El mal siempre ha escandalizado al hombre, y el mal siempre ha sido ese sufrimiento, ha sido como un denominador común, ese gran interrogante de la humanidad. Claro que tenemos muchas preguntas, pero atención, Dios no es una marioneta que tenga la obligación de contestarnos. Dios no es alguien para comprender, es alguien para amar, para aceptar y para de algún modo, pues con todo el respeto, cariño y reverencia, Señor, yo no lo entiendo, pero no por eso me tengo que enfadar contigo. En segundo lugar, efectivamente, también hay que decir que pues hay una serie de ideologías tóxicas hoy en día que están como muy empeñadas en que Dios desaparezca de nuestra vida, porque claro, la relación con Dios no les conviene a ellos. La ideología del materialismo, del relativismo, todas esas ideologías en las que el consumo, el tener, el placer, el poder, la ideología del género, la ideología del individualismo, claro, excluyen a Dios, porque Dios es un poco como el Pepito Grillo de la película que dice, mira, no hagas esto porque te vas a destruir. Y en definitiva, es el pecado del hombre, es decir, el que, mira, a mí Dios me incomoda. A mí Dios que no se meta en mi vida porque es que como no me gusta que me recuerden que lo hago mal. No me apetece que me digan pues que tengo que cambiar, que podría ser mejor, que he hecho daño a otros. Hay mucha gente que cómo nos cuesta, reconocer que hemos hecho daño. Y por tanto, ese deseo de Dios, efectivamente, ese posible encuentro con Jesucristo, a causa de mis pecados, a causa de los pecados de la gente, pues claro, se desdibuja. E incluso se olvida. Si hay gente que te dice, yo no necesito a Dios. Yo la verdad es que vivo bien, Dios no forma parte de mi vida, ni quiero que la forme, porque como me he acostumbrado a vivir sin Dios, pues no lo necesito. Claro, a esas personas habría que decirle, ¿cómo que te has acostumbrado a vivir sin Dios? A lo mejor, en lugar del Dios verdadero, lo que has hecho ha sido adorar a otros dioses. Has servido al dinero, has servido al bienestar,
has servido al prestigio, has servido a tantas cosas y has abandonado el culto al Dios verdadero y has dado culto, es decir, has rendido pleitesía, te has doblegado, te has matado por algo que en definitiva tú lo has convertido en tu divinidad, porque no existe ningún ser humano que no adore, que no siga, que no sirva, que no dé su vida por una causa, aunque sea la más tonta y la más simple del mundo. En el lugar de Dios, por causa del pecado, hemos puesto otros dioses, sí. Y tal vez en este momento tan terrible, repito, pues como que nos preguntemos también junto a la pregunta por la felicidad. Tal vez, Señor, me habrá pasado que yo en tu lugar he puesto a otras realidades, que he dejado de adorar al Dios verdadero y he adorado al tener, al disfrutar, a la comodidad, al prestigio, no sé, habría tantas alternativas. Qué buena cosa, por tanto, que estos días nos puedan servir como un repaso de vida, como un decir, venga, Señor, vamos a empezar desde el principio este catecismo de la Iglesia Católica, que es como un resumen de todo lo que la Iglesia tiene que transmitir a la comunidad humana, lo que la Iglesia quiere anunciar, cuyo núcleo es Jesús de Nazaret, sí, pero vamos a empezar un poquito por los cimientos y precisamente hoy en este primer capítulo, pues ese hombre capaz de Dios, ese deseo de Dios que se corresponde, ya lo veremos también, con el deseo que Dios tiene del hombre, porque nosotros deseamos a Dios, pero Dios nos desea a nosotros muchísimo más. Por eso, ojalá, digo, es un modo de pensar, no es un modo como de decir, Dios mío, estos días que voy a tener más tiempo. En estos momentos en los que efectivamente la gente vive en angustia, vive en inquietud, claro, es que el miedo es libre. Si aquí no se trata de que haya héroes o cobardes, cada uno vive la vida como puede y efectivamente estos días estamos viendo el ejemplo heroico pues de tanto personal sanitario, de tanta gente buena, sí, todo eso bien, pero también nosotros de algún modo tenemos como que no dejarnos llevar por el miedo, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos y podríamos, repito, servirnos de estos momentos de la historia para crecer por dentro, para purificar nuestra relación con Dios, porque purificando nuestra relación con Dios, purificaremos la relación con nuestros hermanos. Y creo que esto es algo como muy importante. Lo mismo estos días de aislamiento, estos días excepcionales, al final, si los vives unidos a Dios, puede salir un grandísimo bien. Solo Dios sabe sacar de la tragedia la victoria, del fracaso el triunfo, del oscuro la luz, y solo unidos a Dios podemos hacer que del mal salga mucho bien. Y por eso creo que tenemos que encontrar un sentido a estos días y creo y afirmo que esa comunión con Dios en estos días que pueda ser más intensa, más profunda, más bonita, ese deseo de Dios que todos llevamos en el corazón, pues creo que se puede profundizar y dar mucha gloria a Dios y amar mucho más a los hombres y ayudarnos mucho más unos a otros si somos capaces efectivamente pues de profundizar, de decir, Dios mío, te deseo, te busco, muéstrame tu rostro, date a conocer, Señor, que mis pecados, mis perezas, mis tonterías como que no me bloqueen, para que yo pueda, Señor, pues tratarte más, conocerte más, amarte más y amándote de ti, amar más a mis hermanos.